Lipídicas y proteínas de membrana. Introducción. Las membranas son ensambles de lípidos y proteínas en las que los componentes se mantienen juntos en una hoja delgada de enlaces covalentes. El centro de la membrana consiste en una hoja de lípidos dispuestos en una capa biomolecular. ¿Para qué sirve la bicapa? Como una columna estructural para la membrana y establece la barrera que impide los desplazamientos aleatorios de materiales liposolubles hacia dentro y fuera de la célula. Lípidos de membrana. Contiene una diversidad de lípidos, los cuales son adipáticos. Esto quiere decir que contiene regiones hidrófilas, que serían las capas de los lípidos, e hidrófobas, que serían las colas. Tres principales tipos de lípido: fosfoglicéridos, fosfolípidos, colesterol. Proteínas de membrana. Se pueden agrupar en tres clases distintas según la intimidad de su relación con la bicapa lipídica. 1. Proteínas integrales que penetran la bicapa lipídica. 2. Proteínas periféricas que se sitúan completas fuera de la bicapa lipídica. 3. Proteínas ancladas al lípido. Permeabilidad y membrana de la membrana y osmosis. La permeabilidad. La membrana es lo que le confiere a la célula su individualidad y la separa del medio que la rodea, de su exterior. Y en esta, la membrana tiene una permeabilidad que es la que regula la entrada y la salida de los solutos de ciertas sustancias químicas que van a atravesar esta membrana en su permeabilidad. La permeabilidad se puede dividir en tres definiciones que la caracterizan. Que una es la polaridad, y se divide en dos, en sustancias que son polares y sustancias que son apolares. Las sustancias que son polares son hidrofilias, lo que quiere decir que son características que tiene la sustancia o soluto que la hacen ser solubles en agua. Estos solutos, sustancias químicas que van a atravesar la membrana celular por su capacidad de permeabilidad, son sustancias que atraviesan por la parte de las proteínas de transportación integral de la membrana. Luego también están las que son apolares. Las sustancias que son apolares, como el O2, el Cl2, el N2, son sustancias que son hidrofóbicas, lo que quiere decir que son sustancias que son insolubles en agua, por lo tanto, solo pueden pasar por la parte de la bicapa lipídica de la membrana. ¿De acuerdo? Muy bien. Después está lo que es otra definición sobre la característica de la permeabilidad en la membrana, que vendría siendo la carga eléctrica. En la carga eléctrica son las sustancias solutos que son de carga, como los iones. Estas sustancias pueden atravesar únicamente por la parte de proteínas transportadoras integrales de membrana, como los iones que hemos dicho. Y también se diferencian en otra característica por su tamaño del soluto. Según también el tamaño del soluto, va a ser la parte de la membrana por la que van a poder atravesarla, ya sea para salir o para entrar. Como un ejemplo podría ser el agua. El agua, a pesar de que sea polar, el agua puede pasar como las apolares, por la bicapa lipídica, o también por lo que vendría siendo
por las proteínas transportadoras integrales de membrana. Así también otras sustancias que son como la urea también, que tienen la misma característica, que a pesar de ser polar, por ser tan pequeña, no puede pasar por la parte de proteínas transportadoras integrales de membrana como las demás apolares. Por su tamaño se designa a pasar por la bicapa lipídica. Después tenemos lo que es la osmosis. La osmosis es un tipo de transporte también que se maneja para entrar y salir de la membrana. Y esto siempre se refiere al agua, al paso del agua que va a entrar y salir de la membrana, y esa es su capacidad. Y más adelante se va a explicar. Hola, yo les voy a hablar sobre los tipos de transporte a través de la membrana. Primero encontramos lo que es el transporte pasivo, el cual es una sustancia que se mueve a favor del gradiente electroquímico, el cual va de mayor a menor. Este tipo de transporte pasivo no requiere de energía para poder ocurrir, por lo tanto las células ya tienen lo necesario para poderse mover. En los tipos de transporte pasivo encontramos la difusión simple, la cual son moléculas que se mueven y son apolares o polares de pequeña dimensión para poder pasar por lo que es la bicapa lipídica. Después está la difusión facilitada, la cual es una sustancia que se mueve a favor del gradiente de igual manera. Este es polar o tiene carga eléctrica, el cual se conoce como iones o como canales iónicos. Este tipo de difusión facilitada pasa por la proteína transportadora. Otro ejemplo de transporte pasivo es la osmosis, la cual es un movimiento de agua que pasa a través de la membrana para poder equilibrar la cantidad de iones que ésta tenga. ¿Por dónde pasa esta osmosis? Por la bicapa lipídica o por la proteína transportadora. A esta proteína transportadora se le conoce como caporinas. El transporte activo, que es otro tipo de transporte de membrana, son sustancias que se mueven contra el gradiente electroquímico. Estas van de menor a mayor, o sea que es todo lo contrario del transporte pasivo. Este tipo de transporte activo sí requiere energía en forma de ATPs, a su vez requiere de proteínas transportadoras de membrana. En los tipos de transporte activo encontramos el transporte activo primario, que es la energía que viene directo de la hidrólisis de ATP, que es la liberadora de energía en forma de bombas o ATPasas, que son a su vez moléculas hechas ya sea de sodio, potasio, de protones o de calcio. Este tipo de transporte activo primario puede moverse una o dos sustancias, pero en contra de su gradiente, siempre de tal manera en contra. Otro tipo de transporte activo es el transporte activo secundario, en el cual siempre se mueven dos sustancias. Una se mueve contra el gradiente y otra se mueve a favor del gradiente. Esta última hace que la primera obtenga la energía necesaria para poderse mover, o sea que una produce la energía para que las dos puedan tener el movimiento necesario. Otro tipo son las cotransportadoras o transportadoras acopladas, en las cuales un ejemplo de ellas es el sodio, que se mueve a favor del gradiente electroquímico. Transporte iónico y potencial de la membrana. En principio, la forma más sencilla de permitir el paso de una pequeña molécula hidrosoluble de un lado a otro de la membrana celular es la creación de canal hidrofóbico a través del cual puede desplazarse la molécula. Una pequeña cantidad de proteínas de canal pueden formar poros relativamente grandes. Canales iónicos selectivos. Los
canales poseen una selectividad iónica determinada que pasan algunos iones orgánicos comunes. Depende del diámetro de la conformación de los canales iónicos, de la distribución de los aminoácidos. En algunos casos, estos canales no son estrechos y los iones no tienen contacto con la pared del canal. Fluctúan en forma aleatoria entre los estados abiertos y cerrados. Los desplazamientos de iones y los canales iónicos en la célula viva consisten en la medición. Se conoce como registro de zona. Apertura y cierre de los canales. Existen más de 100 tipos de canales iónicos. Se diferencian uno del otro sobre todo por selectividad iónica y la regulación, afectada por distintos tipos de estímulos. Canal regulado por voltaje. Responde al potencial de membrana. Posee dominios proteicos con cargas específicas. La alteración del potencial ejerce una fuerza para inducir el lance del canal de la conformación cerrada a la abierta o viceversa. Canal regulado por ligando. Apertura del canal depende de la unión de una molécula a la proteína del canal. Canal activo regulado por estrés. La apertura es controlada por fuerzas mecánicas y ejercida sobre el canal. Las células ciliadas auditivas son un ejemplo. Las vibraciones inducen las aperturas de los canales activos por estrés. Canales iónicos regulados por voltaje y pueden el potencial de membrana. Desempeñan un papel principal en la producción de señales eléctricas de las células nerviosas. Poseen dominios proteínicos con carga especializados que reciben el nombre de sensores voltaje. Potencial de membrana está gobernada por la permeabilidad de la membrana a iones específicos. La distribución de iones a ambos lados de la bicapa genera el potencial de membrana. Es el resultado de una delgada capa de iones cerca de la membrana. Todas las células poseen una diferencia de potencial eléctrica o potencial de membrana. Potencial de membrana se denomina a los cambios rápidos de polaridad o ambos lados de la membrana que presenten concentración. Potencial de membrana en reposo. Cuando los canales se abren, los iones se mueven buscando su potencial de equilibrio. La apertura de los canales pueden estar regulados por cables de voltaje o por unión de un ligado. Conducción eléctrica o neurotransmisión. La conducción eléctrica se da por medio de las células nerviosas o bien las neuronas, y las neuronas son quienes reciben, conducen y transmiten señales. La neurotransmisión es el proceso mediante el cual se liberan moléculas neurotransmisoras, y esto se lleva a cabo por medio de una sinapsis. Se produce cuando se inicia el potencial de acción en la neurona. Las neuronas están vinculadas con sus células blanco mediante uniones especiales llamadas sinapsis. Las dos células no hacen contacto directo, sino que están separadas por hendidura sináptica. Una célula presináptica conduce los impulsos hacia la sinapsis y una célula postsináptica está siempre del otro lado del receptor. Que aquí lo vemos en la presentación. Ok, entonces las biomoléculas participan en la transmisión del impulso de la célula de una a otra, y las ramas del axón parecen, estas ramas contienen lo que son cantidades de vesículas sinápticas, que es en donde se almacenan las biomoléculas que van a salir, que
que son los neurotransmisores. Y hay dos de los que son más estudiadas, que es la acetilcolina y la noradrenalina, que son quienes transmiten impulsos a los músculos esqueléticos y a los cardíacos. Entonces, ahora vamos a ver entonces en sí cómo es la secuencia de cómo es que el impulso llega desde el botón hasta la siguiente neurona. Entonces, como vemos en la imagen, dice que lo primero es la despolarización que acompaña la abertura de los canales de calcio, que son activados por el voltaje de la membrana plasmática de la parte de la célula presipnótica. Y es pues que en condiciones normales los iones de calcio están en concentraciones bajas de lo que es dentro de la célula, o sea, de la neurona. Está más concentrado que en el exterior. Entonces dice que cuando las puertas se abren, los iones de calcio se difunden del líquido extracelular al botón de la terminal de la neurona. Y es ahí donde las puertas donde la concentración más bien del calcio se eleva 1000 veces más dentro de los microdominios. O sea, está lo que hizo cerca de lo que son los canales. Y la alta concentración de calcio inicia la fusión rápida de lo que son las vesículas hipnóticas. Y eso da lugar a la liberación de moléculas del neurotransmisor hacia la hendidura hipnótica. Y una vez que se liberan las vesículas hipnóticas, las moléculas del neurotransmisor se difunden a través de la hendidura estrecha y se unen selectivamente con las moléculas receptoras, las que están del otro lado de la hendidura. En la membrana plasmática de la posthipnótica, la molécula del neurotransmisor puede tener uno o de dos efectos que según el tipo de receptor de la membrana de cada célula. Uno puede ser que el transmisor unido inicia la abertura de canales catiónicos selectivos de la membrana, lo que se produce por esto es la entrada de iones de sodio al potencial de la membrana menos negativo. Esto es una despolarización de la membrana posthipnótica y esta excita la célula, lo que aumenta la probabilidad de responder al estímulo mediante la generación del potencial del potencial de acción de ella misma. O bien puede ser que el transmisor unido desencadena la abertura de canales iónicos selectivos y esto produce una entrada de iones de cloro y el potencial de la membrana más negativo. Esto es la hiperpolarización de la membrana posthipnótica y disminuye la probabilidad de que la célula genere un potencial de acción porque se requiere mayor entrada de sodio para alcanzar el umbral de la membrana. Entonces, siguiendo, eso es cómo es la secuencia de lo que es el impulso nervioso. Entonces, la mayoría de las células nerviosas del cerebro reciben señales excitadoras e inhibidoras de muchas neuronas presipnóticas diferentes. La suma de las influencias estas, pues, son opuestas. Y es lo que determina que se genere o no un impulso en la neurona posthipnótica. Todos los botones terminales de la neurona determinan o liberan el mismo neurotransmisor. Sin embargo, el neurotransmisor determinado puede tener un efecto estimulante de la membrana posthipnótica y un efecto inhibitorio en otra. Esto.